Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y hoy es el último video del año. En este video, como es tradición, se premiará a las mejores lecturas y se reconocerá las malas lecturas que hemos tenido durante este año. Así que comencemos. Pero antes de comenzar, les engañé, ¿no? Antes de comenzar quiero hablar del último libro del año que leí. Ese es esta antología que se llama Navidades, que como si me siguen en Instagram y en Twitter, sabrán que decidí iniciar una nueva tradición el 25 de diciembre, leer cuentos de Navidad en Navidad. Entonces, me gustó mucho este librito. Primero lo cogí porque era el único que tenía. Segundo, es delgadito. Tiene aproximadamente 11 cuentos, 11 autores diferentes. Como pueden ver ahí están todos los autores. Pueden poner pausa y leer cuáles son. Y cada autor obviamente tiene una visión distinta de lo que puede presentarse en Navidad, ya sea una especie de seducción escondida, una especie de fantasía reclamando el capitalismo y la extraña vaguedad de las fiestas, o una historia de fantasía pura y dura, o simplemente contar un cuento que refleje una tradición de cómo celebra una familia, una comunidad, o simplemente presentar un misterio y un milagro muy extraños que no se tiene explicación de ningún tipo. Entonces, recomendado si es que lo logran encontrar. Y me gustó muchísimo y obviamente como es el último libro del año, entra en la premiación. ¿Sí? Es lo que quiero aclarar y como no tenía reseña aparte, decidí hacer una mini reseña aquí en el video antes de empezar. Comenzando con las estadísticas, si se le puede llamar estadísticas, leí aproximadamente 176 libros en el transcurso del año, de los cuales cuentos son aproximadamente 138, 139 libros con margen de error de un cuento, de un relato aproximadamente. Y he leído 6 libros que recopilan cuentos, ¿ya? Luego tenemos la categoría de novelas. Y luego tenemos la categoría de libros de no ficción, porque sí leí no ficción este año. También tenemos la categoría de poesía, que he leído apenas 4. La categoría de teatro, que leí solo 1. Y la categoría de novela gráfica / cómic / manga. Y comencemos. Entonces la primera categoría, como ya mencioné, es de los cuentos. Y voy a comenzar con los libros físicos o digitales que recopilan los mejores cuentos que he leído en este año. Existen 4 finalistas. La antología 3 historias breves, que saldrá la imagen por aquí, que ya mencioné en una de las tantas reseñas que he hecho. También está el libro de las voladoras de Mónica Ojeda, el libro de Navidades, que también entra en esta categoría, y la antología de Nueva Dimensión dedicada al terror, que saldrá la imagen por aquí, que también ya le hice una reseña, pero que también tenía buenos cuentos. Ahora, el ganador de esta categoría de colecciones o de conjunto de relatos es indudablemente Las voladoras de Mónica Ojeda. Ya saben qué me pareció este libro, tienen la reseña por aquí, pero no está mal recalcar que me encantaron los cuentos porque los libros destilan como que este misterio de lo altiplano, el misterio de lo andino, de las costumbres embebidas que tenemos aquí y de la visión femenina que muchas veces olvidamos y que es como que esta cuestión tanto sangrienta como mágica que tenemos nosotras las en relatos solitarios, en relatos o cuentos en solitario. Son la mayoría de audiorelatos o libros o cuentos en digital que he leído a transcurso del año y que obviamente son muchos porque muchos han alcanzado esa categoría, pero de los cuales solamente he seleccionado 4 mejores en diferentes géneros o temáticas, por así decirlo, en ciencia ficción, terror, fantasía y misterio. 4. Y en el terror sería el cuento de Algo Viejo de Mary Elizabeth Conselman, que nos habla de esta tradición
para mí extraña, de dar algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul a una novia en su día de bodas, pero que desde el cuento sabes que algo está mal con uno de los objetos que le dieron y todo el mundo sabe que algo está mal, pero aún así continúan con la ceremonia y luego cuando lo malo pasa y te dicen otras cosas que sabes que está mal, pero que ellos están mal porque sabes que desde el inicio estaba mal, entonces es como que una especie de crónica de una muerte anunciada. Tú sabes que está mal, pero no puedes decirlo. La temática de ciencia ficción, de todos los cuentos que escuché o que leí, el que más me gustó es uno de Ray Bradbury que se llama El peatón, en el que básicamente te dice que nosotros los humanos como sociedad, somos personas que vivimos en sociedad. Cuando la sociedad dice que algo está bien, es que algo está bien, pero cuando la sociedad que dice que algo está más mal, por más inocente que sea la cosa, puede causar problemas, hasta legales, por así decirlo. Entonces, aquí Red Bradbury nos muestra una pequeña caminata que causa problemas. Entonces, no les voy a decir más porque tienen que leerlo y buscarlo, pero a mí me gustó porque como salimos de una pandemia, creo que es bastante identificable la sensación que tiene el protagonista en su momento de libertad. Entonces, yo creo que deberían leerlo. El siguiente tema de los cuentos que he seleccionado como mejores cuentos es el de Nieve, Cristal y Manzanas, de Neil Gaiman, del famoso Neil Gaiman, del cual yo no he leído nada, solamente me lo estoy acercando con este cuento, la cual es su adaptación del cuento de Blancanieves. La cuestión que Neil Gaiman adopta el cuento de Blancanieves de una forma inesperada, porque primero le da protagonista a la reina malvada y tenemos una visión totalmente distinta y sobrenatural de lo que está pasando con la pequeña Blancanieves. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué sensaciones tenemos al ver a Blancanieves? Que no son las típicas sensaciones, ¡ay, de qué bonita princesa! O sea, sí es bonita, sí es una hermosidad, pero sabes que esa hermosidad tiene algo demoníaco detrás. Entonces, eso es lo que les voy a decir porque quiero que lo busquen, quiero que lo escuchen o lo lean, pero vale la pena leer a Neil Gaiman, me acabo de dar cuenta, y por eso Neil Gaiman este año es uno de los autores revelación en cuento. Bien. El último cuento seleccionado para el mejor cuento de este año es uno de misterio, que es El despacho de Don Pascual, de Óscar Bellacirio. Y este cuento nos muestra como que una crueldad, pasa una crueldad, pero no de la forma que te esperas. Por lo general la crueldad es dirigida hacia mujeres en todos los géneros de la literatura, pero en este cuento pasa todo lo contrario. No voy a decirles cómo, ni cuándo, ni por qué. Tienen que leerlo. Yo solamente pensé que iba a pasar algo malo y esa cosa mala pasó, no de la misma forma que yo creía y no de las mismas personas dirigidas a las que yo creía. Cosa que al final del cuento me quedé como que ¡boom! Se me explotó la cabeza porque lo que yo creía que iba a pasar no pasó, pero no pasó como exactamente pensaba. Y estos cuentos que no adivino, pero que a la final no es como yo adivino, me fascinan porque me hacen girar la cabeza diciendo como que sí sabes que hay un millón de posibilidades, ¿no? Todo es un juego de decisiones en todo el mundo y todo el tiempo. Entonces, les recomiendo que lo lean. Pasando a la categoría de novelas, leí aproximadamente entre 25 y 26 novelas. La mayoría son novelas en físico y de las que son mejor puntuadas son las siguientes. El primer libro es El jugador de Fyodor Dostoyevsky, del cual tienen reseña y saben por qué me gustó. La perla de John Steinbeck, que era una relectura y saben por qué me gustó. Y Delfonso Falcones, Los herederos de la tierra, que era una lectura muy deseada y el primer libro que compré este año y ya saben por qué me gustó. Las tres ratas, que también era relectura de Alfredo Pareja Díaz Canseco y saben que después de leerlo, después de mis 15 años, fue una revelación lo que estaban tocando en este libro, cosa que también me gustó. La lectura tan deseada de mi vida, que era Maurice Leblanc, Arsène Lupin, Caballero Ladrón. Yo adoro Lupin con toda mi alma y ya saben por qué, pero leerla al fin, la fuente original, mucho más, que saben por qué me gustó. De la saga de las Crónicas de Narnia, que fue relectura este año, a petición de una
una adorada suscriptora. Mis favoritos fueron La travesía del viajero del alba, El príncipe Caspian, El caballo y el muchacho, y el primero, que es El león, la bruja y el ropero. Y por último, una de las últimas novelas del año fue Arenas movedizas de Junichiro Tanizaki. Ahora, el ganador de esta categoría sin dudas es el último libro, que es Arenas movedizas de Junichiro Tanizaki. ¿Por qué? Porque en los anteriores por lo menos la historia era una historia lineal sin muchas complicaciones. Y Ildefonso Falcones, a pesar de que tiene una historia mucho más larga y más complicada, más o menos su historia se esperaba un final feliz. A pesar de que me dices final feliz, le costó entregarme ya el último capítulo. Decía, no puedes terminar así. Ya. Pero Junichiro Tanizaki me trajo el plot twist de la historia en las primeras 10 páginas. Primero. Segundo, la relación amorosa que íbamos a ver no fue la de niño con niña, o sea, de hombre con mujer, sino fue entre dos mujeres que estaban, una casada y la otra tenía un amante. Y ya llovió. ¿Por qué tienes que llover ahorita? Y cómo esas, pero bueno, relaciones se vuelven mentirosas, se vuelven extrañas, se vuelven tan complicadas y tan tóxicas y tan amargas que te quedas como que, ¿qué demonios estoy leyendo? Es para no soltar el libro, así que este se lleva el premio de la mejor lectura del año en novela. Aparte que fue cortito, casi 300 páginas, y yo me lo leí en 2 días porque tenía que hacer responsabilidades. Si no, pues no hubiera leído en un solo. Ahora, cambiemos de categoría los libros de no ficción y leí 3 de no ficción este año, pero de los 3 solamente me gustó uno, y ese fue Los niños de Irena, de Tilar J. Matzo. Y este libro habla, ya había mencionado, pero les recuerdo que habla de la historia, la vida de una mujer que salvó como a 25,000 niños en la Segunda Guerra Mundial, sacándoles de sus casas para que no les maten, llevándoles a casas a otras familias escondidas para que los nazis no los capturen y no los maten. Y incluso antes de la misma guerra ya estaba haciendo todo lo posible para que todos los niños y todas las personas de escasos recursos tengan bienestar dentro de su propia ciudad. Ahora, su historia ha sido casi eliminada por los 2 regímenes a los que ella se enfrentó, el primero los nazis y el segundo los rusos, los soviéticos, que después de la invasión nazi vino la invasión soviética, la ocupación soviética de Polonia, y bueno, su historia fue olvidada prácticamente, pero es bueno que algunas personas como Tilar Matzo hayan logrado encontrar su historia, darle un sentido y presentárnoslas en este formato, y nosotros podamos conocer esta valiente mujer que hizo todo lo posible para salvar a estos niños, que a pesar de que no todos sobrevivieron, salvó a la gran mayoría. Y aunque obviamente la historia le pagó un poquito mal, pero su labor fue cumplida. Y eso es lo importante. Se fijó una meta y la cumplió. Necesitamos más personas así. El siguiente categoría es la categoría de poesía. En el año he leído aproximadamente 4 libros de poesía. El uno, que es Las 3 poetisas, que lamentablemente está en mantenimiento. Y he leído audio poesía, igual en los podcasts. Pero de toda esa poesía, audio leí el poema Oh Capitán, mi capitán, de Walt Whitman, que me conmovió bastante porque justamente estaba empezando ciertos acontecimientos históricos que estamos viviendo este año. Y me llamó mucho la atención el hecho de que este capitán en este poema hace todo por sus hombres, pero obviamente termina de cierta manera que te sorprende. Muchas veces este tipo de poemas, de los que yo me acuerdo haber leído hace 1,000,000 de años cuando era niña, cuando me las presentaban en la escuela, por lo general era para enaltecer a cierta figura que salió victoriosa y sobrevivió. En este caso no, y te conmueve, te llega a conmover. Hubiera escogido el libro de 3 poetisas, pero lamentablemente está incompleto. Se me perdieron las hojas de Alfonsine Storni y no puedo considerarlo porque no está completo, así que no puedo decir que me gustó si es que no he leído la obra completa, que es una pena. Lamentablemente se perdieron esas hojas en algún punto de la limpieza de esta casa, pero prometo
reencontrar el libro y volverlo a releer porque valdría la pena que yo lea todo completo. Y así puedo dar una nueva visión a estos poemas de estas tres mujeres maravillosas. La siguiente categoría es la de teatro. Y el único libro de teatro que he leído es este, de Alejandro Casón. A pesar de que son dos obras de teatro en un solo libro, debo decir que me gustó más la segunda por la fantasía que se carga y la visión que tiene este autor sobre los personajes que presenta en la segunda obra, que es Otra vez el diablo. Pero la primera obra también es de mencionar, porque es como que un poco feminista para la época en que fue escrita, siendo esta mujer, Natacha, con la meta de crear un futuro mejor para muchos niños que están creciendo en la época que fue escrita, obviamente, en condiciones tan inhumanas que ella también tuvo que experimentar. Y está haciendo todo lo posible para que eso cambie, y de paso hace que sus compañeros y sus amigos conozcan un poco más de las dificultades de sus profesiones individualmente. No es lo mismo ser un ingeniero agrónomo en el papel, en el colegio, en la escuela, y salir al campo y abrir recién el terreno para ver si es que lo que te dice el libro es verdad o no. Entonces es bastante interesante. La siguiente categoría es la de cómic / manga / novela gráfica, de las cuales he leído 3. Y esas son Mortadelo y Filemón, El disfraz cosa falaz, Sakura Card Captor, el segundo tomo, y la versión del cómic del cuento Un hombre muerto a puntapiés. Ahora, de las 3, la ganadora de la mejor lectura de este año es sin dudas Mortadelo y Filemón, El disfraz cosa falaz. ¿Por qué? Porque a pesar de que el cómic supuestamente es una forma de arte, puedes contar historias completas en versión manga. Historias muy complejas en versión manga. Tenemos la misma Sakura, Death Note, que no es de Clamo X, tenemos Mermaid Saga, tenemos Evangelion, tenemos Durarara, y tenemos muchas obras tan interesantes, tan buenas, filosóficas en formato de manga, o cómics como este, que es un diseño muy bonito y un cuento muy profundo. Pero el chiste también del cómic es divertirse. Y así que esa era su primera intención, las primeras viñetas en los periódicos, era divertir a la gente. Así que obviamente leerte y reírte desde la primera viñeta, aventuras de dos personas, para no decir otra palabra, que no saben hacer bien su trabajo porque les dan malas indicaciones desde el inicio, porque sabes que están mal, pero aún así ellos intentan hacerlas, pero aún así les sale mal, y luego obviamente ¿de quién es la culpa? Pues no sé, pero me reí bastante, así que se va ese con el premio de la mejor lectura de cómic de este año. Como mencioné, en mejor autor destacado de este año en cuento es Neil Gaiman, porque yo no había leído nada de sus obras, no he leído Coraline. Sé que Neil Gaiman escribió Coraline, ya vi Good Omens, la serie, sé que Neil Gaiman coescribió Good Omens con Terry Pratchett, me parece que es el otro autor, y tiene muchos libros más en su trayectoria, pero lamentablemente no he leído los cuentos. Sé que hace un tiempito leí un cuento de Neil Gaiman, me parece, pero no me pareció mucho, la verdad. Pero ahora con En nieve, cristal y manzanas me pareció que tengo que darle otra oportunidad, tengo que darle una oportunidad a Neil Gaiman, así que lo nombro autor revelación de cuentos este año. Sin embargo, en la novela le doy el premio a Maurice Leblanc con su obra de Lupin, Caballero Ladrón. Arsène Lupin, Caballero Ladrón. ¿Por qué? Primero porque este libro copila diferentes aventuras de Arsène Lupin en el resto de su vida, pero el carisma que tiene Lupin, el carisma que se carga este personaje es tan único que me cautivó desde el inicio. O sea, es un hombre tan seguro de sí mismo que tú sabes que va a cumplir todo, pero aún así quieres saber cómo lo hace. Es como cuando lees a Sherlock Holmes y quieres saber cómo descubrió el misterio. Ya, igualito, igualito. No es por nada que el segundo libro es contra la versión de Maurice Leblanc del famoso Sherlock Holmes, que es Sherlock Holmes. O sea, más original no puede ser. Así que el autor revelación en novela es Maurice Leblanc. Pasemos a las malas lecturas, que es una pena porque siempre va a haber unas malas lecturas,
Pero obviamente no es nuestra culpa, no es culpa del autor, es culpa de que la historia simplemente no conecta con nosotros. El autor pudo haberse desvivido por escribir una buena historia y para muchos esa historia seguramente es la mejor de todas, pero si es que uno no conecta, pues no conecta. Es como viendo una novela, no tiene sentido, no te gustó, entonces, en cambio, para otra persona es su favorito, así que está bien reconocer que hay lecturas buenas y lecturas malas. Tengo solamente 3 con 2 estrellas, que yo las puse así. Es El éxodo de Yangana, de Rojas, La gitanilla, de Cervantes, y La náusea, de Jean-Paul Sartre. Y de las 3, la que se lleva el premio de la peor lectura en novela de este año es La náusea, de Jean-Paul Sartre. ¿Por qué? Porque a pesar de que describe un ataque de ansiedad muy innovador para la época, la historia es muy aburrida. No tiene gracia, no tiene pasión, el personaje es aburrido, se queja de todo, solamente le importa comer y dormir y coger y nada más. Y luego lo que tenía la pasión se le acabó y luego le da el ataque de ansiedad, pero no sabe por qué le da el ataque de ansiedad y no hace nada para que solucionar eso. Entonces, una historia un poco aburrida, la verdad, y es una pena porque algunas personas la consideran una gran obra. Porque comparando con el éxodo de Yangana, por lo menos tienes la intención de saber por qué salen de Yangana. ¿Qué es lo que pasó para que se vayan del pueblo de Yangana y formen otro pueblo? ¿Qué es lo que tuvo que pasar? ¿Cuáles fueron los antecedentes para que saliera? Lo malo de este libro es que primero te dan una introducción demasiado larga a todos los personajes, a todos los miembros del pueblo, que es interesante, pero no te cuenta mucho. Y ya en la segunda parte te cuenta más las cosas, pero luego llega una parte relleno, que pudo haberse obviado perfectamente, pero aún así tienes la intención de saber al final qué es lo que pasó. Y te dan el motivo. Ahora, la otra novela de La gitanilla es obviamente la historia de la gitana, pero que a la final no es la gran cosa, es muy sencilla la historia, pero que a la final sabes que es una historia que es bastante interesante. Entonces podría pasar como una lectura tan ligerita que no hay problema, la puedes disfrutar. Pero con La náusea, no. Entonces es una lástima. Y en la cuestión de cuentos también tuve unas malas lecturas. En este caso sí di una estrella a los 4 cuentos que seleccioné. Entre ellos está Compré Júpiter, de Isaac Asimov, Espasmo, de Martín Parra, Paranoia, de Stephen King y Santos de Noviembre, de Alan Moore. ¿Y qué pasó? Es que simplemente la historia no conectó conmigo. En la mayoría de los casos, a pesar de la fabulosa ambientación que tuvieron los podcasters, la fabulosa narración que tuvieron, cada detalle, todo bien hechito, pero simplemente la historia no conectó conmigo. Y es una lástima porque se parecían y se oían bastante interesantes. Ahora, de las peores que de estos 4, creo que Compré Júpiter es la peor de todas, porque de todos los cuentos de Isaac Asimov que he leído, es más, tengo una parte de todas las obras de Isaac Asimov aquí arriba, es demasiado sencilla, demasiado simplona, es tan genérica, es como una simple transacción de ir a la tienda, vea, deme leche y ya, se acabó, ese es el cuento. Entonces no hay ningún trasfondo científico profundo o alguna cosa realista de la humanidad profunda como son sus cuentos, porque el señor tenía una visión muy extraña de lo que él pensaba que iba a ser el futuro, de cómo él pensaba que iba a ser la humanidad en 50 años en esta época, pero que y a pesar de que ciertas cosas que él escribió coinciden con nuestra realidad, bueno, no al pie de la letra, porque según él ya tendríamos carros voladores, fuéramos al espacio, tuviéramos puertos interespaciales, tuviéramos colonias en Marte o en otros países, en otros planetas. Aunque no tenemos ese futuro, la humanidad tiene ciertas cosas que parecen que coinciden. Y es como que este cuento es demasiado simplón que le quita todo ese espectáculo que nos trae Asimov en los otros cuentos. Entonces, como que... Y eso es todo la cuestión de las lecturas de este año. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver mis videos y seguirme en este año. Les agradezco muchísimo. Planeo seguir haciéndolo porque la verdad no tengo nadie con quien conversar de libros, así que prefiero grabarme y mostrárselos a ustedes porque por lo menos ustedes me ven algún día, pero me lo hacen. Y bueno, les deseo un muy buen inicio de año 2023. Que todos sus sueños se cumplen, que todas sus metas se cumplan. Sigan su camino ninja y que yo seguiré el mío. Y ya nos veremos en el siguiente año.